Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido fin de semana. Vamos a iniciar nuestra transmisión orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos guíes con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Señor, a toda verdad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos y por sobre todo, Señor, abriendo nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, en esta hora venimos también dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre, Señor, y tienes cuidado de nosotros. Tú eres nuestro escudo, nuestro protector, nuestro castillo, Señor. En ti estamos seguros y confiados, Padre, que tienes nuestras vidas en tus manos y que tú obras para bien en todas las cosas, Señor, para cumplir tus propósitos y tus planes de bien, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en esta hora te damos también gracias por el regalo de esta salvación tan grande y de tu Hijo Jesucristo, que tú enviaste a morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna, Señor. Y también te damos gracias por el regalo de tu Espíritu Santo, que tú enviaste a morar en nosotros para hacernos templos de tu Espíritu y que estuviera en nosotros, con nosotros y sobre nosotros todos los días de nuestra vida para enseñarnos, guiarnos, santificarnos, ayudarnos en todas las cosas, Señor, ser nuestro defensor y ser nuestro consolador, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, que no dudamos, Padre, que será lo mejor para cada uno de nosotros, porque tú eres un buen Padre que siempre, Señor, está al pendiente de nosotros, buscando lo mejor para cada uno, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este privilegio que tú nos das, Señor, en esta noche de podernos juntar para poder escudriñar tu palabra, Señor, y ser edificados, exhortados y consolados por ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Espero que hayan tenido un fin de semana de bendición, que se hayan congregado cada uno en sus congregaciones, alabado al Señor, y que hayan pasado un fin de semana lleno de bendiciones con su familia. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir con los regalos de la gracia del Padre para con cada uno de nosotros, recordando que los regalos de su gracia son infinitos, son eternos y son riquezas de su gracia para con cada uno de nosotros. En los días anteriores hemos estado, el último día, comenzamos a escudriñar los regalos de la gracia de Dios en Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 14, que lo vamos a leer como recordatorio. Y dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para comenzar, quiero recordarles que este pasaje está inscrito dentro de un pasaje más amplio que es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 2:15, que nos enseña los para qué de Dios en cuanto a su gracia para con nosotros, y es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, para que sepamos también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros, para que nadie se gloríe, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y para crear en sí mismo del pueblo de Israel y de los gentiles un solo pueblo y un solo hombre, que es el cuerpo de Cristo. En los días pasados vimos todos los regalos de la gracia que implica Efesios del 1:3 al 1:6, y hoy vamos a arrancar con los regalos del Padre para cada uno de nosotros a partir de Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 8. Y dice la palabra: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra redención significa rescate. ¿Y por qué la palabra redención? ¿O por qué la salvación implica también la palabra redención? La palabra redención es una palabra asociada a salvación junto con la palabra justificación y la palabra, la otra palabra que es justificación, salvación y redención. Redención significa que antes éramos esclavos en el mercado de esclavos del diablo, y Dios por Jesucristo y al costo de su sangre nos compró, nos redimió de la esclavitud del diablo, que es la esclavitud de la muerte, del pecado, de la carne, etc., y nos liberó, trasladándonos a su reino de amor, no de egoísmo. Y esto no implica que fuimos trasladados como esclavos, sino más allá de ser, fuimos comprados como esclavos, pero fuimos liberados y además de ello adoptados como hijos suyos. En el reino de Dios no hay esclavos, en el reino de Dios lo único que hay es hijos. La redención implica en primer lugar el perdón de pecados y la liberación, sanidad y restauración a la vida plena y eterna que Dios diseñó para la humanidad en la creación de Adán y Eva, y que fue corrompida por la caída, además de que nos da acceso a todas las riquezas de su gracia. ¿Qué son las riquezas de su gracia? La gracia no es simplemente gracia en un sentido sencillo, sino que es una gracia infinita y eterna, así como Dios es infinito y eterno. Y esto tiene, a pesar de que nuestra mente no lo alcance a comprender, vivimos día a día esa gracia en muchísimos aspectos y en cada segundo de nuestra vida. El hecho de tener vida y vida eterna, porque tenemos vida eterna desde el momento de nuestra salvación, implica que somos recipientes de su gracia cada instante de nuestra vida, porque vivimos bajo esa vida eterna que Él nos regaló en Cristo Jesús, y que implica salvación, implica redención, implica restauración, sanidad, protección, seguridad, provisión, implica santificación,
implica el ser hechos justos e implica la seguridad eterna de nuestra salvación en Cristo Jesús, si verdaderamente somos hijos. Y esto hay que enfatizarlo, porque en muchos aspectos hoy la salvación es mal entendida y se entiende simple y sencillamente como ir a la iglesia, hacer una oración pasando al altar y ya. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que el verdaderamente salvo no es el que repite una oración desde su mente, sino que el que verdaderamente cree en su corazón que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor, que Dios le resucitó de los muertos, y que no solo y por el hecho de creerlo implica un cambio de vida total, porque recibimos una nueva naturaleza, somos nacidos de nuevo, y ese nuevo nacimiento significa también una nueva naturaleza que nos da un nuevo enfoque en la vida. Así como antes de conocer a Cristo, que teníamos una naturaleza pecadora y el enfoque de la vida en ese tiempo era pecar, ahora con la nueva naturaleza que recibimos en Cristo, porque cuando somos salvos nacemos de nuevo y recibimos una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza implica un nuevo estilo de vida que se caracteriza por aborrecer el pecado y por buscar la obediencia. Antes nuestra vida, la vieja naturaleza era una vida de desobediencia, la nueva naturaleza es una vida de obediencia que, aunque no sea perfecta, está enfocada permanentemente en la obediencia a Cristo Jesús, en una obediencia creciente a Cristo Jesús, ayudados por el Espíritu Santo que nos guía a través de la palabra y a través de la comunión con Él para poder desarrollar ese estilo de vida de una manera creciente, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto tiene una implicación. Jesús, cuando Jesús es introducido en el Evangelio de Juan, en el versículo 1, del 14 en adelante, nos habla de que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, pero recibimos gracia sobre gracia, y ese gracia sobre gracia significa no solamente la gracia de ser salvos, sino la gracia para vivir la vida cristiana en todos sus aspectos, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de nuestra vida. Una gracia que no se termina porque es una gracia infinita, una gracia que no se agota. Y esto nos lleva también a una necesidad, y es la necesidad de abrir los ojos diariamente para que podamos ver esas manifestaciones de esa infinita gracia que es más que sobreabundante, como nos lo dice Efesios capítulo 1, versículo 8, en todas las circunstancias, en todas las situaciones y momentos de nuestra vida. Nosotros vivimos bajo la cubierta de la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros en cada instante. Gracia en sanidad, gracia en restauración, gracia en liberación, gracia en protección, gracia en fortaleza, gracia en provisión, gracia en la dirección en todo lo que hacemos, gracia en el respaldo y en el guardarnos Dios todo el tiempo en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, la redención implica mucho más que simplemente haber sido comprados en un mercado de esclavos. Esa gracia significa que fuimos liberados de todas las consecuencias, primero de nuestros pecados y de todas las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y significa también que ahora vivimos en una situación tal que cada día nuestra vida eterna va siendo más abundante en la medida en la cual nosotros vamos conociendo a Dios, conociendo a Jesús,
conociendo al Espíritu Santo y siendo guiados por la palabra de Dios y por el Espíritu, más que por las circunstancias, las emociones, nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está con nosotros, nos guarda todo el tiempo, pero también nos guía, nos enseña, nos dirige para evitar que nuestras vidas se vean primero afectadas por el pecado y además de ello afectado por cuestiones negativas, por cuestiones circunstanciales que van en contra de esa plenitud de vida que tenemos en Cristo. Pero ello demanda que nosotros conozcamos la palabra de Dios y seamos permanentemente guiados por el Espíritu Santo, es decir, que tengamos comunión con el Espíritu Santo todo el tiempo. Para eso el Espíritu Santo nos fue dado. El Espíritu Santo no es solo para ocasiones, no es solo para ciertos momentos, ni es solo para que el Espíritu Santo nos guíe cuando estamos en alguna actividad religiosa, sino es que nos guíe en todos los actos de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo nos guía en todos los actos de nuestra vida, vamos a caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, evitando al máximo situaciones negativas derivadas del pecado o de que es no hacer la voluntad de Dios y que trae como consecuencia el que nosotros cosechemos corrupción. Si somos guiados por el Espíritu Santo, y de eso trata también la salvación y la redención, vamos a ser evitados de esas situaciones que pueden afectar nuestras vidas negativamente. Así que la redención implica la adopción. Y la adopción significa que somos hijos de Dios desde el momento de nuestra salvación por la eternidad. Hablábamos en alguna otra oportunidad, hemos hablado precisamente de esa adopción, que el Padre no puede negar esa adopción, y eso es así en la vida natural. En la vida natural, media vez yo adopto a una persona como hijo mío, esa adopción no se puede deshacer. Esa persona va a ser hija mía desde el momento de la adopción hasta el momento que me muera. En el caso del Señor es exactamente igual, solo que esa adopción no termina con la muerte, esa adopción se prolonga por la vida eterna, eternamente. Tenemos esa seguridad, la redención implica esa seguridad de que fuimos comprados por un precio que nadie más puede pagar y que implica también que el Señor no va a negar esa adopción en ningún momento. O sea, una vez somos hechos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios para siempre. Luego en Efesios capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que el Señor no solo nos redimió por su sangre, y para que viviéramos según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia de Él, sino que además de ello nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Y qué significa el misterio de su voluntad? Primero, significa la revelación y la luz de su palabra en cuanto a que Él va a reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, no solo en este tiempo está trabajando para volver todas las cosas a Él, sino que eso lo perfeccionará en el milenio y en la vida eterna. Será absolutamente pleno, que todas las cosas serán conforme a su voluntad. Y eso nos lleva a algo. Nosotros podemos vivir esa restauración de todas las cosas en Él, en la medida en la que vivimos en comunión con Él. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que todo eso es sostenido, gobernado y sustentado por Cristo desde siempre y ahora y por la eternidad. Y en cada etapa el Señor las ha sustentado, aún con sus imperfecciones derivadas de la caída en la cual el hombre cayó y pecó en Adán, y que pasó a todos nosotros
por el ADN espiritual de Adán, del cual todos somos herederos. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a algo también importante. En Jeremías 29:11 la palabra de Dios dice que los planes del Señor para con nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza que es su buena voluntad para con nosotros, y su buena voluntad para con nosotros es reconciliar todas las cosas con Él, y si nosotros vivimos bajo su buena, agradable y perfecta voluntad, todas las cosas de nuestra vida reconciliadas y alineadas a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para darnos un futuro y una esperanza, pero eso es solo para nosotros sus hijos, es un gran privilegio. Y aquí hay un punto que nosotros necesitamos también tener atención para que podamos ver esas riquezas de su gracia. Tenemos una mente finita, en este momento tenemos una mente finita, y sin lo malo no podríamos apreciar realmente lo bueno. Sin lo temporal no podríamos apreciar lo eterno. Sin la iniquidad no podríamos apreciar realmente la santidad. Sin la maldad no podríamos apreciar realmente la bondad. Sin la rebelión no podríamos apreciar realmente la obediencia. Sin el pecado no podríamos apreciar realmente la voluntad de Dios. Sin Satanás no podríamos apreciar realmente a Dios, y así sucesivamente. Dios permite la imperfección y todas estas cosas negativas, digámoslo así, temporales, para que nosotros abramos nuestros ojos y veamos las bendiciones que Dios nos ha dado, que no se las ha dado a nadie más que a sus hijos. Si no existiera lo malo, nosotros no podríamos apreciar lo bueno. Estamos en una etapa de nuestras vidas aquí en la tierra donde lo que está mal, lo que es negativo, lo que es pecaminoso, lo que es malo, lo que es rebelión, lo que es pecado, nos abre los ojos para que veamos esas riquezas de la gracia del Señor para con nosotros, por cuanto que Él nos ha librado y nos guarda de todas esas situaciones. Pero necesitamos abrir los ojos, y esto implica el volver nuestro corazón un corazón sensible al mal que está afuera en el mundo, para que podamos apreciar todas las bondades de Dios para con nosotros en este tiempo y en esta vida, para que podamos apreciar su buena voluntad agradable y perfecta para con nosotros, y no tener un corazón quejoso, sino al contrario, un corazón agradecido, porque todo eso malo no está en nosotros. Eso malo puede estar afuera, pero no en nosotros. Nosotros vivimos todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo santo de Dios, y eso nos abre los ojos, y nos abre los ojos con un objetivo, con el objetivo de que veamos la misericordia de Dios, de que veamos cuánto Dios nos ama, para que de esa misma manera nosotros le amemos a Él. Dice la palabra en Primera de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces debemos aprovechar nuestro tiempo para ver esas cosas, todo lo bueno que el Señor hace todos los días con cada uno de nosotros: sanidad, liberación, restauración, libertad del pecado, perdón de pecados, etcétera, etcétera, para que lo apreciemos y de esa manera tengamos un corazón agradecido, y ese corazón agradecido nos va a llevar a amar más al Señor, que es al final uno de los el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y eso también nos lleva a algo más. Viendo el amor del Señor, podemos vivir nuestras vidas con plenitud de gozo, recordando que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vemos todo lo que Dios hace diariamente en nuestras vidas, lo malo pasa a un segundo plano y vivimos agradecidos con el Señor y gozosos con el Señor, y al vivir gozosos con el Señor, esa es nuestra fortaleza, y eso también nos alinea
cada día más o nos lleva a alinearnos cada día más en nuestras vidas a su buena, agradable y perfecta voluntad, negando ese yo engañoso y perverso que lo que quiere es llevarnos en sus propios caminos, que son pecado fuera de la voluntad del Señor, y robarnos la vida abundante. O sea, todo esto se relaciona con el hecho de que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero necesitamos ver esa vida en abundancia, porque muchas veces vemos los problemas, no vemos las bendiciones, y entonces pensamos o dudamos de si estamos viviendo en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros vivimos bajo esa voluntad agradable y perfecta, de tal manera que todas las cosas obran para bien de los que amamos al Señor. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11 nos dice algo más la palabra, que es también importante. Dice la palabra: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La salvación es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y a través de esa salvación, como ya dije anteriormente, el Señor nos adopta como hijos. Y esa adopción nos hace herederos, automáticamente herederos de todo lo que es del Padre, de todo lo que es de Dios. Dice la palabra que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Eso significa que tenemos todo lo que es de Dios en nosotros por esa nueva naturaleza que nos fue dada. La palabra en Primera de Pedro capítulo 1, en Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces ya todas las cosas nos fueron dadas en esa nueva naturaleza que recibimos, todas las cosas que son de Dios: santidad, magnanimidad, paciencia, gozo, paz, amor, bendición, prosperidad, abundancia, liberación, sanidad, restauración. Todas esas cosas ya nos fueron dadas en el Señor, ya las tenemos. Lo que necesitamos, como decía anteriormente, es abrir los ojos para ver lo que ya tenemos y agradecerlo, en lugar de estar fijándonos en lo que todavía no tenemos. Es decir, en lugar de ver el vaso, digamos que en este momento nuestro vaso está medio lleno, tenemos dos opciones: verlo medio lleno o verlo medio vacío. Agradecer lo que ya tenemos, sabiendo que el Señor lo va a multiplicar y lo va a ir llenando cada día, o quejarnos por lo que no tenemos y entonces no vamos a disfrutar lo que ya tenemos. No sé si me estoy dando a entender. Si yo me fijo si vivo mi vida fijándome en el vaso medio vacío, en todas las cosas que todavía faltan para tener esa abundancia y plenitud de vida, entonces lo que voy a hacer es quejarme. Pero si estoy viendo lo que ya tengo, sabiendo que eso se va desarrollando de día en día por lo que dice la palabra de Dios, entonces voy a tener un corazón agradecido, además de que voy a disfrutar eso que ya se ha ido llenando en mi vida, que Dios ya ha ido llenando en mi vida, y eso también me va a dar una actitud adecuada para ver cómo nuevamente el Señor no solo vuelve a llenar mi vida con esas cosas, sino que las llena aún más. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la naturaleza de Dios. Estoy hablando de la vida de Dios. Estoy hablando del carácter de Dios. Somos herederos de esas cosas, de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, del carácter de Dios, de la vida eterna, de la palabra, del poder de Dios, de la autoridad, de la unción, de los dones de Dios. Somos herederos del reino de Dios y de su justicia, de todo lo que, y eso implica que somos herederos de todo lo que necesitamos espiritual, emocional y físicamente para la vida en todos los aspectos y circunstancias. Y que somos también herederos de todo el mundo físico de Dios, es decir, de todo el universo y de toda la creación, y en fin, de todo lo que es de Dios. Y si somos herederos de eso y lo tenemos en cuenta,
también debemos entender lo que dice la palabra, que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, y por eso es importante que nosotros entendamos que ya tenemos todas las cosas en nosotros de lo que es la herencia de Dios. ¿Y por qué razón? Porque el reino de Dios es como una semilla, y esa semilla se siembra, pero esa semilla va a crecer y se va a ir multiplicando cada día hasta que se convierte en un gran árbol, como habla el Señor Jesús de la semilla de mostaza. Entonces lo que yo necesito es, en lugar de estar viendo lo que todavía falta para crecer, ver lo que ya ha crecido y ser esforzado y valiente, como le dice a Josué, para seguir desarrollando esa herencia que ya tenemos en nosotros, y en la medida en que desarrollamos esa herencia que ya tenemos en nosotros, viviendo de acuerdo a lo que es la voluntad del Padre, en esa misma medida nuestras vidas van a tener un mayor nivel de plenitud, un mayor nivel de abundancia, un mayor nivel de prosperidad, un mayor nivel de bienestar. Pero si vemos lo que falta por crecer en lugar de lo que ya hemos crecido en el Señor, entonces vamos a estarnos lamentando, y obviamente no vamos a desarrollar no vamos a permitir que esa semilla se vaya desarrollando cada día más y nos vaya llenando a cada uno. Entonces, cuando habla de que tenemos herencia, de que en el Señor ya tuvimos, ojo, porque dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Eso quiere decir, ya nos lo dio, ya es nuestro. Nada ni nadie nos lo puede quitar, ya es nuestro. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo heredó. Ya dijo: aquí está todo, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Él le dio a sus hijos todo lo que ya tenían, pero sus hijos no se percataron. Y ambos tenían, en lugar de tener una mentalidad de hijos, tenían una mentalidad de siervos, una mentalidad de jornaleros, y no estaban disfrutando todo lo que Dios ya les había, lo que el Padre ya les había heredado. Y así somos nosotros. Por eso es importante que abramos nuestros ojos a estos regalos de la gracia de Dios, para que sepamos lo que ya tenemos, y teniéndolo, no solo lo disfrutemos y lo usemos, sino que además, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, lo desarrollemos cada día más, de tal manera que nuestras vidas cada día más tengan mayor nivel de abundancia. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo ya era heredero de todo lo que era del padre, pero no lo vivía, de tal manera que un día viene y le reclama al padre: es que yo te he servido y yo te he obedecido y he estado contigo y nunca me has dado. Estaba viendo el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno, porque ya tenía esa herencia. ¿Y qué sucedió? Viene el padre y le dice: hijo, si todas las cosas mías son tuyas. Y así nos dice el Padre: todas las cosas son tuyas. Todo lo que corresponde a la vida eterna, a la piedad, ya son nuestras. Lo que tenemos que hacer es echar mano de ellas y disfrutarlas y vivirlas y agradecerle al Señor por esas cosas que ya tenemos. Ya tenemos sanidad, restauración, liberación, aunque el mundo y nuestra mente carnal nos diga que no. Por ejemplo, en algún momento me puedo enfermar, y en ese momento mi mente carnal me va a decir: y no, que ya era sano por las llagas de Cristo, entonces ¿por qué estás enfermo? Si me centro en ese pensamiento, lo que voy a cosechar es más enfermedad. Pero si me centro en el pensamiento, en la certeza, en la convicción, en la fe de que ya soy sano, entonces esa sanidad se va a incrementar de tal manera que la enfermedad va a echar fuera, va a ser echada fuera. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. El día de hoy hay muchos cristianos temerosos de esto del COVID y todo, porque están escuchando, en lugar de escuchar al Señor, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, que Él tiene perfecto control de nuestras vidas,
que en Él estamos total y completamente seguros si somos obedientes a su palabra y vivimos guiados por el Espíritu Santo y obviamente nacimos de nuevo, entonces esta enfermedad o cualquier otra enfermedad no nos debería causar temor, y al no causarnos temor eso va a traer sanidad. Pero si causa temor, si no nos sostenemos en lo que la palabra de Dios ya dice que es nuestro, entonces lo que va a suceder es que ese temor va a traer en sí castigo, es decir, enfermedad. Por eso es importante que conozcamos la palabra, que vivamos la palabra, que obedezcamos la palabra, y en esa misma medida vamos a ser fortalecidos por esa palabra y vamos a recibir todo lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Por ejemplo, en la batalla contra el pecado, es una batalla que la vamos a tener que librar todos los días porque vivimos rodeados de un mundo de pecado. Pero si nosotros pensamos, si nosotros estamos claros que el Señor ya nos santificó, no vamos a caer presas del pecado. Mientras que si pensamos, que el pecado y que no puedo contra el pecado y que no he sido liberado del pecado, vamos a caer en el pecado. Esa es la trampa del diablo. La trampa del diablo es hacernos dudar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cosechemos la corrupción que Él sembró en el mundo y de la cual Él ya fue despojado, porque recordemos lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice la palabra que el Señor en la cruz del Calvario tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, anulándola y derrotando a los principados, potestades, gobernadores y autoridades y exhibiéndolos públicamente como derrotados, es decir, ya no tienen derecho sobre nosotros. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a dudar de la palabra de Dios, el dudar de la palabra de Dios nos lleva a tener temor. El temor trae en sí castigo, por lo tanto, cosechamos esa corrupción de que el temor provoca, y entonces o no vamos a prosperar económicamente, o nos vamos a enfermar, o no vamos a vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre, ni en la restauración con la que Él nos ha restaurado, sino vamos a caer presas de las mentiras del diablo. Y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios 18, primero en Proverbios 23:7, conforme pensamos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y Proverbios 18, versículos del 20 al 21, dice la palabra que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, y el que la ame se llenará su vientre de esa palabra. Y cuando nosotros pensamos, estamos hablando. Muchas veces no nos hemos percatado de eso, pero cuando pensamos, hablamos, nos hablamos a nosotros mismos. Y al hablarnos a nosotros mismos de duda, de incredulidad, nos estamos llenando de esas mentiras del diablo que él ya estableció en el mundo y de las cuales ya fue despojado. Les estamos dando vida y eso vamos a cosechar. Entonces, por ello, necesitamos entender las riquezas de la multiforme gracia de Dios para con nosotros, y eso de la multiforme gracia de Dios quiere decir una gracia que es para todas las cosas, para todas las circunstancias, para todos los momentos, en todos los ámbitos y en todos los roles de nuestra vida. Y si las conocemos, y eso lo conocemos a través de escudriñar la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente somos herederos y que podemos disfrutar de esa herencia ya desde el día de hoy. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que es un ejemplo personal. Cuando comenzó esto de la pandemia, había muchísima información negativa acerca del COVID. Y le voy a confesar que los primeros 4 o 5 días de toda esa información, y cuando comenzaron a tomar las medidas de cerrar el país y todo, comenzó a venir a mí una especie como de temor y de ansiedad y de angustia. Sin embargo, llegó un momentito en que el Espíritu me hizo reaccionar y me recordó muchísimas cosas. La primera, me recordó que mi vida
está determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Él ya diseñó todos mis días, tiene mis días contados desde el primer día hasta el último día que voy a vivir aquí en la tierra. Número 1. Número 2, me recordó que por las llagas de Cristo había sido sanado. No iba a ser sanado, ya había sido sanado en la cruz del Calvario. Y número 3, me recordó la palabra, que en caso de morir a la vida terrenal, realmente no muero, sino que paso a otro nivel de vida, a un nivel de vida superior, a la vida eterna, y que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y entonces, ¿qué sucedió? Que cuando comencé a dejar de pensar en la información negativa que estaba recibiendo y me comencé a centrar en lo que era la palabra de Dios, a mi corazón vino paz, ya no vino temor, ya no tuve ansiedad, y he vivido este año, digamos, o más de la pandemia, parado en esa palabra y no tengo ningún temor de esta enfermedad. Es más, ya ni siquiera oigo las noticias de cómo va la enfermedad, no me interesa. ¿Por qué? Porque eso no aplica a mí. Porque yo ya soy sano por las llagas de Cristo. Él tiene completo control en mi vida. Un virus no es mayor que mi Cristo. Un virus no es mayor que mi Dios. Entonces, ese virus no me puede hacer absolutamente nada. Y en caso que lo hiciera, mi vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Y lo que supuestamente peor me podría ir, que es morirme, con Cristo morir es muchísimo mejor, es ganancia. Y esa es la victoria final, porque es la victoria donde pasamos de una vida terrenal llena de pecado a una vida con Dios en la eternidad, donde ya no va a haber más lágrimas, ni más dolor, ni más pecado, ni más corrupción, ni más enfermedad, ni más nada. Entonces iría a una vida muchísimo mejor. Y eso me hace estar total y absolutamente tranquilo, sabiendo que yo soy heredero de la sanidad que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y algo interesante, en todo este tiempo, si bien he guardado las medidas que el gobierno ha dicho de distanciamiento social y de la mascarilla y de las manos y todo, no estoy afanado por ese tipo de cosas. No tengo ningún tipo de afán. Es más, muchísimas veces salgo y cuando me bajo del carro se me olvida que tengo que llevar la mascarilla y salgo y de repente de algún lado me regresan y me dicen, mire, póngase la mascarilla. Bueno, a traer la mascarilla y a ponérmela. Porque el Señor me ha dado tal certeza y tal convicción en mi corazón que en mí no hay temor. Y no le tengo temor a esta enfermedad, aunque las noticias digan lo que digan. ¿Por qué? Porque estoy parado en la herencia que tengo en Cristo Jesús. Y es más, ni siquiera me he enfermado de ninguna otra cosa en todo este tiempo. Al contrario, gracias al Señor, gracias a su gracia, me he mantenido sano en todo aspecto. Y me he mantenido con gozo, con paz, sin temor de nada que pueda suceder, porque en Cristo estamos absolutamente seguros. La palabra de Dios dice que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. ¿Qué significa esto, mis hermanos, y a dónde es a donde quiero llegar? A que necesitamos conocer la herencia que tenemos en Cristo Jesús en todos los aspectos de nuestra vida y vivirla y aplicarla, y en esa misma medida vamos a vivir con gozo, vamos a vivir con paz, vamos a vivir confiadamente, porque el Señor tiene el control de nuestras vidas y nada ni nadie le va a quitar el control de nuestras vidas. Él tiene, y no solo nuestras vidas, Él tiene control de todo lo que pasa. Si permite lo malo, es simple y sencillamente para que nosotros veamos lo que Él hace con nosotros de lo bueno en lugar de lo malo. Es simplemente un contraste. Si no tuviéramos ese contraste, ¿cómo apreciaríamos lo que Dios hizo en nuestras vidas? No lo apreciaríamos. En este momento de nuestra vida terrenal es ver los contrastes entre lo que el mundo vive
y lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso nos lleva a vivir con gozo, con plenitud, y nos lleva a vivir bajo la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y la herencia que tenemos en Cristo Jesús está anunciada en toda la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si no conozco la palabra de Dios, entonces, ¿qué? No voy a saber la herencia que tengo en Él. Y la herencia la herencia va más allá de las bendiciones. Hay una herencia que nosotros no nos hemos dado cuenta. Hoy en el cristianismo hay un énfasis demasiado fuerte en todo lo que son las bendiciones de Dios que tienen que ver con la vida terrenal, salud, dinero, renombre, fama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos perdemos lo más importante: ni el dinero, ni la salud, ni la fama, ni las cosas materiales nos dan paz, gozo, amor, plenitud, bienestar. Ninguna de esas cosas. Si mi alma está mal, todo eso externo no va a servir absolutamente de nada. Eso no me hace tener bienestar ni tener una vida más plena. La verdadera herencia que tenemos en Cristo Jesús, la más importante herencia que tenemos en Cristo Jesús, es esa nueva naturaleza que nos lleva cada día más a vivir en la obediencia de la palabra de Dios, y esa obediencia es la que realmente produce en nosotros bienestar en la vida, sin importar si tenemos o no tenemos esas cosas materiales, porque la verdadera vida no se trata de los bienes que el hombre posee, lo dice Jesús. La verdadera vida se trata de tenerlo a Él en nuestro corazón. Pero hay mucha gente que es salva, pero está todavía enfocada en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque no ha conocido de la herencia más importante que tenemos en Cristo Jesús. Todas las cosas son importantes, pero hay una que es muchísimo más importante que todas las demás. Y la herencia es Él. Y la nueva naturaleza que Él puso en nosotros, que es su naturaleza, su vida en nosotros. Esa es la verdadera, la más importante herencia que tenemos nosotros en Él, y teniendo esa herencia lo tenemos todo. Recuérdese que la palabra le dice de los levitas en el Pentateuco, dice: ellos no tendrán tierras, no tendrán posesiones, porque yo soy su herencia. Y ese yo soy su herencia, ¿qué significa? Yo soy todo lo que ustedes necesitan para vivir. Cuando yo verdaderamente entiendo que mi herencia es Él, tengo todo lo que necesito para vivir. No me va a faltar absolutamente nada y no voy a estar afanado por nada. Esa es la herencia que tenemos en Él. Él mismo, Él es nuestra herencia. Es como hablamos mucho de promesas y no nos damos cuenta que hay una promesa que es la promesa, la más importante promesa. Es el Espíritu Santo en nosotros, y de eso habla Efesios capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: en Él, asimismo, tuvimos en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Que juntamente con la salvación, en la salvación no solo tuvimos perdón de pecados y vida eterna, en la salvación tuvimos el regalo de que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Él es la promesa. ¿Por qué? Porque Él es la porción, Él es Dios en mí. Y si Él en mí, ¿quién contra mí? Si Él en mí, la esperanza de gloria. Si Él en mí, todo lo puedo. Si Él en mí, nada me va a faltar. Él es mi herencia.
No, mi herencia no es la sanidad, no es lo económico, no es un buen trabajo, un buen carro, una buena casa. Esa no es la herencia. La herencia es el Espíritu Santo en mí. Cuando tengo al Espíritu Santo en mí, voy a tener todo lo demás. El Espíritu, recordemos que el Espíritu Santo, y este es un concepto que muchos creyentes lo tienen equivocado, el Espíritu Santo no es solo unción para predicar, ni es solo los dones para hacer milagros. El Espíritu Santo es Dios viviendo en mí. Es todo lo de Dios viviendo en mí, y es para enseñarme, para guiarme, para consolarme, para defenderme, para ayudarme en todas las cosas, para santificarme. Por eso se llama Espíritu Santo, porque su tarea fundamental y principal es la santificación. Y si estoy enfocado en la santificación que el Espíritu Santo hace en mí cada día, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si estoy enfocado en esa obra de perfeccionamiento que Él va a hacer en mí todos los días, y para lo cual me guía, me enseña, me consuela, me defiende, me empodera, me protege y me ayuda, entonces, como lo tengo a Él y Él es mi herencia, y todo lo que es de Él es mío, entonces voy a tener todo lo demás. Teniéndolo a Él, voy a tener todo lo demás. Guiándome por Él y dejándome guiar por Él, conociéndolo a Él, voy a tener todo lo demás. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es las arras. ¿Qué son las arras? Las arras es el anticipo de la redención final. La redención final es cuando paso a la vida eterna y ya vivo la plenitud plena de Cristo, y la plenitud plena, valga la redundancia, de Dios. Pero esa plenitud la puedo comenzar a vivir el día de hoy porque lo tengo a Él, y si lo sigo a Él, Él va a manifestar toda esa herencia, toda esa bendición, toda esa porción, todas esas cosas que Él tiene, y lo tiene todo, lo va a manifestar en mi vida a favor mío. Entonces necesitamos aprovechar al Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu, no, vuelvo a insistir, el Espíritu Santo no es una promesa más. El Espíritu Santo es la promesa. Teniéndolo a Él, lo tengo todo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad con los mismos atributos y características del Padre. Por lo tanto, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad, la verdad, la paz, todo lo que es de Dios, si tengo al Espíritu Santo, lo tengo en mí. Pero tengo que echar mano de ello. Por eso la Biblia dice que echemos mano de la vida eterna. Porque una cosa es tenerlo, pero si ni caso le hago, si ni lo busco, si ni tengo comunión con Él, entonces ¿cómo voy a vivir acá en la tierra toda esa plenitud que ya tengo de vida eterna en mí para vivir en este tiempo? La vida eterna no es solo para vivirla cuando partamos a la presencia del Señor. La vida eterna es para comenzarla a vivir desde el momento preciso de nuestra salvación. Y eso no se pierde, eso está ahí para que yo eche mano de ello. Si yo no echo mano de ello, el que pierde soy yo, porque ahí lo tengo. Es una herencia que no estoy disfrutando. Es como que me hicieran heredero de un terreno, pero nunca tomo posesión de ese terreno y sigo viviendo en una covacha. El terreno es mío, y ese terreno tiene una casa, y esa casa es mía. Pero como no he tomado posesión, sigo viviendo en la covacha. De la misma forma, si no tomo posesión de esa herencia que Dios ya me hizo, si no la conozco, si no la creo, si no vivo parado en esa herencia, no la voy a disfrutar. Soy heredero, pero no la poseo. Y de lo que se trata es de que la poseamos. Y la palabra de Dios nos lo dice. Nos lo dice de muchas formas, pero solo le voy a recordar una, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Por lo tanto, todo lo que yo ya tengo a Cristo, todo lo que es de Cristo, que es lo mismo que es de Dios, que es lo mismo que es del Espíritu Santo, todo eso ya lo tengo. Y nada me va a separar de eso. Ahora,
Estoy echando mano de esa herencia que tengo en el Señor. Estoy echando mano de todas esas riquezas que tengo en el Señor. Estoy echando mano de toda la multiforme gracia de Dios para vivir mi día de hoy, o todavía sigo sin entenderlo. Por eso es esta serie. Y por eso ya llevamos 6 capítulos de esta serie y no hemos terminado todavía. Porque de lo que se trata es de que seamos cada día más conscientes de la plenitud de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y teniendo esa plenitud, echemos mano de ella, y echando mano de ella, vivamos en ella. Y al vivir en ella podamos vivir vidas plenas, vidas en bienestar, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ese es el propósito por el cual el Señor nos dio su Espíritu Santo, para que echáramos mano de Él. Pero si no lo consideramos, si no lo atendemos en todas las áreas de nuestra vida, si no tenemos comunión con Él, de tal manera de aprovechar su guía, de aprovechar su ayuda, de aprovechar su poder, de aprovechar para todas las cosas en nuestras vidas, entonces el que está perdiendo soy yo. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no tengo vida plena si Jesús vino para que tuviera vida y vida en abundancia? ¿Y por qué no la tengo? El problema nunca está en el cielo, el problema está acá. Es porque yo no estoy echando mano del regalo, de la herencia que Dios me dio. Y mire, tenemos 2 herencias, o 2 partes de la herencia, que son las partes supremamente importantes. Una es Jesús. Jesús no es un regalo solo para la salvación. Jesús es un regalo para la vida todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Jesús es el verbo encarnado de Dios. Tengo la palabra como un regalo, como una herencia del Padre. Pero la pregunta es, ¿estoy siendo diligente en esa herencia? Estoy diligente en conocer esa herencia. Soy diligente en echar mano de esa herencia. La mayoría de creyentes no. La mayoría de creyentes, si echan mano eventualmente de la palabra, es mucho. Y muchas veces echan mano de la palabra incorrectamente encima de todo. Porque no están considerando toda la palabra, sino están sacando un versículo de contexto, y eso se convierte en una enseñanza equivocada. Por eso la insistencia de la misma palabra de Dios, en que la busquemos todos los días, en que meditemos en ella de día y de noche, en que nos alimentemos de la palabra como nos alimentamos de comida física. Ese es un regalo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Muchos todavía lo tienen envuelto, ni siquiera lo han desempaquetado, solo lo medio abrieron, lo medio vieron, y no se han dado cuenta por no cambiar su manera de pensar y no darnos cuenta de que esta es una herencia que tenemos para echar mano de ella todo el tiempo. No la buscan y siguen afanados por las cosas de afuera. Y la otra herencia, y la otra parte de la herencia fundamental que tenemos, es el Espíritu Santo, para que tengamos comunión con Él. Santiago capítulo 4 versículo 5 dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eso quiere decir, anhela comunicarse con nosotros. ¿Para qué? Para recordarnos toda esa herencia hermosa y maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, para que echemos mano de ella y la vivamos todos los días. Usted y yo podemos vivir vidas plenas. Usted y yo podemos vivir vidas en bienestar el día de hoy. Usted y yo podemos vivir vidas sin ningún sobresalto, sin ningún afán, ansiedad, estrés, depresión, tristeza, ni ninguna emoción negativa. Podemos vivir nuestras vidas en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, en su amor, en su paz, en su paciencia, en todos los regalos que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que echar mano de ello, y para echar mano de ello tenemos que conocerlo. Así que esa es la exhortación el día de hoy. Conozcamos nuestra herencia. Este es nuestro testamento. Este es nuestro testamento. Este es el testamento de toda la multiforme gracia de Dios para con usted y para conmigo. Pero
para ver de lo que somos herederos, necesito leer el testamento. Y no solo una vez, porque se me pueden olvidar muchas cosas, necesito leerlo continuamente para recordarme de qué cosas soy heredero y que no deje de vivir en esa herencia que tengo en Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si ha sido de bendición, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales. Y le quiero recordar que tenemos 3 recursos que el Señor nos ha permitido, nos ha dado para edificar nuestras vidas, para que podamos vivir en esa plenitud de su herencia, en vidas plenas, en vidas en bienestar, en vidas abundantes, y para que usted y yo echemos mano de toda esa herencia que tenemos en el Señor. Echemos mano de esas arras crecientes de nuestra herencia en Cristo Jesús. Esos 3 recursos son estas transmisiones que las tenemos de domingo a viernes todas las semanas, el domingo y el lunes a las 8 de la noche, y lo mismo que el jueves y el viernes, el martes a las 8:30 de la noche y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Así que lo invitamos a sintonizarnos el día de mañana a las 8 de la noche para seguir escudriñando las riquezas de la gracia de su herencia que tenemos en los santos. Número 1. Número 2, tenemos también otro recurso que es la página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde hay infinidad de estudios, de bosquejos, para que podamos seguir edificando nuestra fe en aquellos aspectos en los cuales necesite ser fortalecida. Y usted puede buscar ahí, hay índices de los recursos y hay un buscador que con una sola palabra le va a guiar a los estudios que necesite para el tema que está buscando. Y aparte de ello, tenemos el canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde hay más de 350 enseñanzas en video y con audio obviamente, y además con los bosquejos para que usted pueda seguir la enseñanza. Les invitamos a aprovechar estos recursos, son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Solo le pediría que si entra al canal ponga suscribirse, no tiene ninguna responsabilidad ni costo para usted, pero nos ayuda para mejorar nuestra posición en el motor de búsqueda de YouTube y que más personas puedan acceder a las enseñanzas que ahí tenemos. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión orando. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar por usted y por todos los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias también por toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús, Señor, herencia que muchas veces no hemos echado mano de ella. Te pedimos, Padre, primero que nada, perdón por no darle importancia a conocer el testamento, Señor, de todo lo que tú nos has dado, Padre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, Señor. Padre, perdónanos y danos a cada uno de nosotros cada día más hambre y sed de ti para conocer esa herencia que tenemos en ti, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está cautivo, Señor. Provea toda necesidad, Padre, que también tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de los nuestros, regresando a aquellos que están lejos de ti, Señor, o que se están debilitando o decayendo en alguno de los aspectos de la vida en ti, Padre. Te pedimos también, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestro cuerpo, pero que tu Espíritu Santo, Señor, en la medida en la que estamos durmiendo, también ministre en nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro corazón, activando esas semillas, Señor, de bendición, de verdad, que tú has sembrado en cada uno de nosotros, para que las vivamos, Señor, para que produzcan mucho fruto para la gloria tuya y para bendición nuestra.
nuestra. Padre, también te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, Señor, podamos en ese gozo hacer todas nuestras actividades, Señor, y que nuestras actividades produzcan mucho fruto para ti, para los que nos rodean y para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta noche también especialmente estamos poniendo delante de ti a todas las personas, Señor, que están enfermas en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales o en sus casas, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en sanidad sobre cada uno de ellos, Señor, y que esa sanidad sea un testimonio que lleve al arrepentimiento a todos aquellos que no te conocen, Señor, y a quienes ya te conocen, que produzca un avivamiento de la fe, Señor, un avivamiento del amor hacia ti en sus corazones, Padre. También, Señor, oramos por la paz de Jerusalén y la paz de Israel, Señor, pidiéndote que tanto sus enemigos como los mismos judíos, Señor, se vuelvan a ti de todo corazón, que tú abras sus ojos, Señor, y ellos reciban la revelación del señorío de Cristo para que lo vivan en sus vidas, Señor, y sean convertidos, Señor, en tus hijos, adoptados hijos tuyos, Señor, y trasladados a tu familia, de la potestad de las tinieblas a tu familia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que descansen, que tengan una linda noche y un bendecido día lunes, y los esperamos el próximo lunes, mañana a las 8 de la noche. Bendiciones para todos, un abrazo.